Bendiciones, saludos en el nombre del Señor. Estaba pensando en las banderitas que hoy tenemos delante de nosotros aquí y es algo precioso saber que esa multiculturalidad que estamos viviendo a través de las circunstancias que se están dando a nivel mundial es algo que puede ser un buen referente a la hora de ver cómo el Evangelio es capaz de poner armonía en ese tipo de situaciones donde, bueno, no hace falta ser de otro país. En Colombia los colombianos, en España los españoles, en Brasil los brasileños. Para nosotros tener conflictos no hace falta tener que estar con gente de otro lado. Aún dentro de las mismas familias muchas veces nos las apañamos para tener conflictos. Pero una característica importante del Evangelio es la armonía y la paz, la reconciliación que el Evangelio trae a todos los niveles. Y me encanta el poder ver las banderas que tantas veces se usan. A veces es una seña de cultura, pero muchas veces se usan como un arma, como una enseña de odio, de lucha, de pueblos contra pueblos. Y el Señor, sin embargo, plantea ese poder unir las naciones bajo la paz del Evangelio, respetando cada cultura. Al Señor no le gusta la uniformidad. Él es rico en su manera, en su creatividad para poder darnos en el mundo ese poder disfrutar la diversidad que en el mundo hay, pero hacerlo en paz. Entonces el pueblo de Dios tiene que celebrar eso y ayudarnos a que podamos aprender a levantar con la bandera de tu país, de mi país, la bandera del Evangelio, la bandera del amor, que es donde una bandera como la tuya y como la mía no es una amenaza contra nadie, sino que es un símbolo de amor, no por nuestra cultura en sí, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues disfrutamos, aleluya. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, unos versículos bien conocidos. Capítulo 5 de Mateo, del 14 al 16, la luz del mundo. Bueno, saludos de los hermanos de Málaga. A mí no hace falta que me inviten para estar contento, para venir para Antequera, pero estoy muy contento en esta mañana de estar aquí y gracias al Señor por vuestro cariño. Yo sé que es sincero, aunque como decía la canción, no se compra, no se merece, es un don de Dios, pero disfrutamos también, como hemos dicho antes, de la gracia del Señor y de su amor. Mateo 5, del 14 al 15, no, al 16, dice: vosotros, estas palabras de Jesús, hermanos, en esta mañana me gustaría que resonaran muy fuerte en nuestros corazones. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad que esté asentada sobre un monte no se puede esconder, eso queda a la vista. No se enciende una luz para ponerla debajo de un almud o de cualquier cacharro, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Y dice el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Te repito, dice el Señor Jesús, así como cuando tú enciendes a una luz en tu casa, una vela, como la ciudad que está en lo alto del monte y es evidente que se ve encendida, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Repito, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vámonos al capítulo 6. Capítulo 6 de Mateo, dice aquí el Señor:
en lo que parece una clara contradicción con lo que acabamos de leer. Dice el versículo 1, cuidado, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que la vean vuestras buenas obras. Pero aquí está diciendo el Señor un poco más adelante, guardaos de hacer vuestras obras, vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y habla ahora aquí, habla de la limosna, da 3 ejemplos de ese no ser exhibicionista, no ser nadie que presume ni en las limosnas, ni en la oración, ni en el ayuno. Lo leemos un momento. Dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Esto es curioso, ¿verdad? ¿Cómo tenía que ser la forma de cultos que ellos hacían con las ofrendas? No hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Esta expresión, hermano, esta expresión es preciosa, porque lo que quiere decir es para que mi izquierda no sepa lo que hace mi derecha, es decir, ignora tú mismo, ignora lo que haces. Cuando des limosna, ignóralo, para que sea... Es que no veo bien, tengo la letra en rojo aquí, y yo que ya no veo bien, y la letra en rojo está aquí, ¿verdad? Me da cosa daros la espalda, pero dice, en verdad os digo que ya han recibido su recompensa, ¿no? Cuando des limosna no sepa tu izquierda, pero ¿es otra versión o qué? No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Yo creo que estoy mejor aquí. Me esforzaré un poquillo. Para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gracias, Miguel. Dice, cuando ores no sea como los hipócritas. Ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero cuando tú ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y aquí se puede entender echa el candado, echa la llave, echa el cerrojo, ciérrate en tu cuarto, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Luego da instrucciones sobre el Padre Nuestro. Nos vamos al versículo 16. Cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque estos demudan su rostro, es decir, todo el mundo se da cuenta para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, que no se note. Unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. Bueno, hemos visto, hermanos, en estos 2 pasajes un contraste que viene a poner en cuestión un dilema. Un dilema que se da en la práctica religiosa. El dilema viene a plantear lo que es vivir la piedad, vivir la religión como una realidad y vivirla en apariencia. Un dilema que necesariamente en el Evangelio del Señor es una de las cosas que Jesús vino a poder enfrentar. Él veía la necesidad de la gente. Religión tenían, mucha. Y hasta de una manera muy evidente, como aquí vemos, había una práctica ostentosa
exhibicionista de lo que era el dar limosna, de lo que eran las oraciones, de lo que era el culto, de lo que era poder hacer ayunos o cualquier tipo de práctica piadosa. Pero había una gran necesidad en la gente de realidad, hambre de verdad. Hermano, porque mucha de la gente que entraban en ese juego de la apariencia no era una actitud de querer engañar. No era gente falsa que quisiera como hacer algo truculento. Pero la Biblia habla, ¿no?, de la fe no fingida que había en la abuela del apóstol Timoteo. Habla de que el amor sea sin fingimiento. Cuando la Biblia nos exhorta a no fingir, no es que piense que somos engañosos o que somos gente que queremos engañar, sino que a veces nos vemos forzados a poder hacer un esfuerzo para ver si parece, ¿no? Y eso es una cosa, hermanos, que yo recuerdo mucho una anécdota que nuestro pastor hermano Dros, el misionero que comenzó la obra en Málaga, nos contaba, muy sencilla, de esa actitud que tienen los niños. Cuando un niño entra en el coche con el padre, claro, el niño no sabe conducir. Y si el niño quiere hacer la apariencia de conducir, pues ¿qué hace? Imita, ¿no? Y hace como el que está conduciendo. Y él muchas veces decía como eso a veces puede parecer un reflejo de nuestra manera de vivir la religión. Pensamos que somos nosotros los que tenemos que hacer la apariencia, porque a veces nos cuesta trabajo entender qué significa la realidad, porque lo que Cristo viene a plantear, hermanos, aquí es la realidad. Cuando Él habla de vosotros sois la luz del mundo, Él está hablando de una realidad que Él quiere traer cuando Él veía las multitudes. Dice la palabra del Señor que Jesús se conmovía en medio de tanta práctica religiosa. Había gente que ni siquiera se acercaban al culto porque no se sentían dignos. Habían tantos mandamientos, tantos ritos, que la gente que no pensaba que no alcanzaba esa realidad se sentían como marginados. Eso no es mi mundo, es lo que el Evangelio llama a los pecadores. El Evangelio llama a pecadores a ese grupo de gente que no iban al culto. No es que fueran más pecadores que nadie, sino que no practicaban la religión. Pero eran gente que cuando Jesús las miraba, decía, tuvo compasión de ellas porque las veía desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Él podía verlas cargadas, trabajadas y poder decir, venid a mí, todos los que estáis trabajados, cargados, que yo os daré respiro, yo os daré descanso. Hermano, Cristo viene a traer una realidad a la vida cristiana. Hay un texto en Hebreo, léelo un momento, Hebreos capítulo 10, versículo 1, que nos puede poner marco también a esto que estoy hablando. Hebreo en el capítulo 10, el versículo 1, hablando de la eficacia del sacrificio de Cristo, dice algo interesante. Dice, porque la ley, ¿sabéis que la ley de Dios fue dada a Moisés? La ley, como Pablo decía, era ley santa, justa, buena, la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Pero el problema que tenía la ley, y no era la ley tanto, era que la ley te decía lo que tenías que hacer. En este sentido actuaba, lo dije aquí me parece la última vez que estuve, la ley actuaba como el médico que te hace un análisis y te hace unas pruebas y ve el diagnóstico, te hace el diagnóstico de tu enfermedad. La ley te decía lo que tenías que hacer y servía para diagnosticar algo que todos sabemos, que somos pecadores. Porque aunque yo cumpliera muchas cosas de la ley, con que fallara en una, entonces la ley era santa y buena, pero por cuanto era débil, es decir, no era suficiente por cuanto que yo era débil por la carne. Me daba el diagnóstico certero, usted es un pecador, pero no me daba la solución. La palabra del Evangelio es diferente. La palabra del Evangelio viene a decirte, sí, tú eres un pecador. Y lo dice además con la rotundidad de la gracia de Dios. Pero junto con la enfermedad, junto con el diagnóstico, nos da la solución en la obra de Cristo.
Y Él puede decir, ven a mí, y encontrarás respiro y descanso para tu alma. Entonces aquí dice, la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, la sombra, pero no la imagen misma de las cosas. Es decir, tenía la apariencia, pero no la realidad. Y Jesús sabía que lo que el alma nuestra necesitaba era la realidad, la verdad de la vida de Dios, de la paz de Dios, de esa vida verdadera, esa vida abundante que el corazón anhela, donde en medio de los problemas, de las dificultades, la vida, por supuesto, para un cristiano no es más fácil que para otra persona, pero esa realidad de Jesús donde encontramos que Él es la fuente de vida. Como le dijo la mujer samaritana al testimonio de Jesús, Jesús, dame de esa agua para que yo no tenga que venir al pozo más a sacarla. Esa ansia que hay en nosotros de realidad es lo que el Evangelio viene a contestar. Hermano, es un problema la apariencia, porque hay una tendencia en nosotros a querer hacer el bien por nosotros mismos. Jesús se encontró, a pesar de la necesidad que la gente tenía, con algunos que ya no solo estaban viviendo en la apariencia de querer ser buenos, sino que ese esforzarse en ser buenos ponía una pantalla para decir no te necesito. Hermano, el querer hacer las cosas bien puede ser más acertado, menos acertado. Con esto yo no estoy diciendo que tengamos que ser malos, no, sino el esfuerzo de la religión que yo hago por mí mismo se convierte en algo perverso cuando con eso tapamos la necesidad que tenemos de Jesús y rechazamos la gracia que Él nos ofrece. Es como cuando Él abrió los ojos del ciego y el hombre daba saltos de alegría y alababa al Señor, aunque los fariseos le decían, ese que te ha abierto los ojos es un pecador porque hizo barro en el día de reposo. Y él decía, si es pecador o no, no lo sé. Yo sé que era ciego y que ahora veo. Y el Señor alabó la obra de Dios en este hombre. Para eso he venido a este mundo, para que los que no ven, es decir, los que están en necesidad, vean. Y aquellos que dicen que ven, aquellos que no ven la necesidad, sean cegados. Hermanos, vivir con la apariencia, a veces por ignorancia, a veces por falta de avanzar en lo que Dios quiere para nosotros. Por supuesto, no tenemos que poner, nadie quiere ir desnudo por la calle, ¿no? Ni a nivel físico, pero tampoco a nivel interior, no, tenemos que tener nuestra intimidad, pero precisamente, hermanos, lo que aquí Jesús plantea cuando Él dice, tú no seas como los fariseos. En ese esfuerzo de querer tener tus buenas obras, ya no solo impides la gracia de Dios, sino que te mides con los demás. Mira lo que yo hago. Y mira que esta gente no hace. Y nos volvemos duros, aunque a veces la dureza es con nosotros mismos porque nos exigimos mucho, pero también nos volvemos duros con los demás. Estamos luchando con las mismas cosas, pero vemos que alguien cae y como si nosotros fuéramos en ese momento los ángeles del cielo, que no vivimos ya en este mundo, nos escandalizamos de cosas que no tendríamos que escandalizarnos, que no las tenemos que ver bien, pero que tendríamos que entender que estamos siendo participantes de la misma condición, es decir, de la necesidad continua de la gracia de Dios, de la realidad de Dios. Mi realidad es que soy pecador y que he sido perdonado por los méritos de Cristo Jesús. Si esa es mi realidad y no el que está tratando de ser bueno por sí mismo, el panorama es distinto. Porque el que es convencido de pecado y entiende el perdón de Dios, queda delante de Dios agarrado en el juicio de Dios, en gratitud a Dios, no por uno mismo, y en gratitud a los hermanos. Cuando la Biblia dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, está hablando no de mis propias obras, es decir, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. No, la luz mía no es mía. La luz tuya, cuando somos luz del mundo, esa luz no es nuestra.
Esa es la luz de la gracia de Dios que ha venido a ti y a mí como pecadores y nos ha hecho disfrutar el perdón de Dios. Desde esa realidad interior de Jesús es que nosotros sí podemos, como dice ahí el Señor, que esa luz alumbre. No que tú brilles, no que yo brille, y que mira qué bueno es, mira qué maravillosa persona, cuánto ora, cuánto ayuda, cuánto da. No, no, no. Que tu luz no sea tu brillo, sino tú alumbres. Que vuestra luz alumbre delante de los hombres. Pero hermanos, no tenemos ni que presumirla. Lo que viene de dentro, lo que viene del interior, y ahora en un momentillo haré un paréntesis en eso, lo que viene de lo interior no hace falta, eso no hace falta ni fingirlo, eso se nota. Lo que Dios pone en tu corazón, aunque no se esfuerce, una ciudad que está alumbrando en lo alto de un monte no se puede esconder. No es que tú te esfuerces en que te vea, no es que la luz que enciende Dios en ti, por mucho que tú quieras, la gente la va a ver. Pero dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, que no es tuya, son las de Cristo como fruto. Y dicen, y glorifiquen a vuestro Padre. No a uno. Glorifiquen a vuestro Padre. No es lo mismo, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, porque os digo que ya tenéis vuestra recompensa. Cuando Jesús hablaba de la oración, dice hay una parte, hermanos, que a mí me conmueve. Tú cuando ores, no sea como esa gente. Y da una clave. Métete en tu cuarto. Cierra la puerta. Y ora a tu Padre en lo secreto. Hermanos, si hay algo bonito en la realidad que el Evangelio y Cristo trae a nuestras vidas, es que no tenemos que ir ni de peregrino a un sitio o a otro. Gracias a Dios por los cultos también, ahí tenemos la comunión, pero lo íntimo de Dios, como decía, íntimo y eterno, dice el coro, ¿no? Te das a conocer en lo secreto. Entra en tu cuarto, cierra tu puerta y allí ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Hermano, nosotros tenemos ansia de la realidad de Dios. A veces es difícil tener ese tiempo ni ese lugar. Por la rutina de la vida, por los quehaceres, por la distracción que a veces podemos tener. Uno dice, ¿cuándo puedo yo tener tiempo para estar un rato, aunque sea conmigo mismo, a solas? Y te das cuenta cómo la vida se te ocupa. Y si tú no te la ocupas, te la ocupan. Y no solo eso, sino que en el día te ofrecen para tú tener que ver 20.000 WhatsApp, 10.000 vídeos, yo no sé cuántas cosas que uno tiene, que está uno que dice, Señor, yo necesito pararme. Porque yo no quiero vivir en la apariencia. Quiero tener lo que tú me ofreces, la realidad que yo sé que puedo tener allí donde tú te manifiestas en lo secreto. Yo pensaba hace unos días, hermanos, en este tema y decía, hoy en día yo estoy aquí predicando, hermanos, y yo soy consciente de que las predicaciones hoy día no faltan. No faltan. Tú puedes tener en internet predicaciones de gente maravillosa que predican extraordinariamente, y estudios bíblicos y reflexiones y meditaciones diarias. Comemos, pero no se trata de comer solo. Se trata de digerir, quizás comiendo menos, poder ir en ese secreto del Señor y poder alimentarnos un poquito de esa realidad que es entender el perdón de Dios, entender la gracia del Señor, ver de qué manera eso puede en nuestras vidas afectar todo lo que somos, todo nuestro ser, y desde ahí poder, sin esfuerzo, movernos en la gratitud del Señor. Hermanos, el cristiano hace buenas obras no porque quiere parecer bueno, sino porque no tiene más remedio, es la gratitud al Señor por lo que Él hace. Como decía este hombre Dietrich Bonhoeffer, debo a mi hermano todo lo que Dios hace por mí.
Yo he escuchado gente predicar, orar, y te digo, yo a lo mejor, como no me acuerdo, pero a lo mejor a veces ha habido tiempo que he orado diciendo, Señor, gracias por todo lo que haces en mí. ¿Cómo podría pagarte, Señor? Es imposible pagarte todo lo que tú haces por mí. Y más de una vez yo creo que el Señor le han dado ganas de decir, espérate un momento, ¿cómo que es imposible que tú me pagues? Claro que me puedes pagar. No para mí, pero de todo el favor que yo te hago, dale algo a tus hermanos. Yo te perdono todos los días. Como decía el Padre nuestro, perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos. Hermanos, ese poder vivir la realidad de Dios, en el secreto de Dios, es lo que hace que nuestra vida sea una luz que alumbra y que en lo que la gente ve en nosotros glorifica a nuestro Padre que está en los cielos. El perdón, la paciencia, el servicio de Jesús, que todos los días nos hace. Si tú tienes ansia de realidad, si ya no queremos como los niños chicos decir, porque a un niño se le perdona, pero una persona mayor que se le regale un coche y que se quede dentro del coche haciendo como el que arranca, ¿no? Y no va a ningún lado, pues no. Vamos a creer que el Señor nos ha dado una vida que podemos llevar adelante, donde Él hace con sencillez. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y hermano, lo que eso quiere decir es que tú vas a ver fruto en tu vida. Y vas a ver que la gente pone los ojos no en ti, que eso todavía es más bonito para el Hijo de Dios, sino que van a tener ganas de buscar al Señor en ese cuarto. Ay, cuánta falta nos hace poder pararnos. Cuánta falta, aunque sea en medio del campo, aunque sea en el cuarto baño, pero cerrar la puerta. Allí está tu Padre en lo secreto. Hermano, Él tiene realidad para nosotros, su vida verdadera, su perdón, su gracia, su consejo. Vamos a descansar de la apariencia, del esfuerzo de imitar, porque Dios nos ha dado una realidad. Amén. Esa es Cristo Jesús. Amén. El Señor los bendiga.